Buenas, era el 14, acá les voy a hacer el 14. El PDF está en la carpeta de ejercicios resueltos. Fíjense, viene un bloque que no rosa, yo le puse rueditas para más visualización, no rosa, y de repente hay un cambio abrupto en la curvatura de la trayectoria. La curvatura era plana y ahora tiene una curvatura de radio R, ¿no? Hay una discontinuidad en la derivada segunda, eso es algo para tener en cuenta. Y empieza a caer, se empieza a acelerar porque empieza a caer y en algún momento va tan rápido que no puede copiar la trayectoria de la superficie y se despega en este punto C. Dice que se despega. ¿Qué quiere decir que se despega? Bueno, que el piso ya no está más apoyado por el piso, o sea que la normal se hace cero. Hay un montón de incisos acá, pero antes de hacer un inciso vamos a plantear ese problema, ¿no? Vamos a plantear qué pasa acá cuando se despega. Entonces tenemos la velocidad, el carrito con velocidad inicial, viene, de repente encuentra el cambio, la discontinuidad en la trayectoria, empieza a caer, empieza a caer. Fíjense que cuando cae hay una componente del peso en la dirección de, digamos, en la que se traslada el carrito que lo acelera, o sea que y esa componente, digamos, tiene una componente horizontal, o sea que la velocidad horizontal cambia, ¿eh? Atención que cambia la velocidad horizontal. Esta velocidad tiene dos componentes que no es la primera, la componente X de esta, un detalle para ver en cuenta, y de repente acá se despega. Esto mide R, porque esto es un cuarto de círculo, es un cuarto de pizza, y esta es la altura H. Hagamos el diagrama de cuerpo libre acá. ¿Qué dos fuerzas actúan? Bueno, actúa el peso y la normal. Voy a descomponer el peso en dos partes. El peso que actúa en la dirección de la normal y el que actúa en la dirección de avance. En esta dirección, en esta dirección, vamos a suponer que todavía el cuerpo está, digamos, que la vagoneta está solidaria a la trayectoria. En esa dirección, la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto va a tener que ser? Bueno, va a tener que ser m por b cuadrado sobre r. Esta es la aceleración. La aceleración es negativa porque el eje y lo puse para arriba. Entonces la aceleración siempre apunta hacia el centro, hacia el lado de adentro de la curvatura. Y entonces me damos, si es esta la trayectoria y esta es la aceleración, las fuerzas se van a tener que ajustar para que la aceleración sea esta. O sea, normal menos peso va a tener que ser esto. Peso, ya lo conozco, es la componente del peso en esa dirección. O sea, la normal va a tener que ser peso menos masa por velocidad cuadrada sobre radio. Acá, para calcular el peso hay que hacer fijarse los triangulitos. Este es el triángulo que tengo acá, donde está phi, este es phi, acá está este triángulo. A su vez, si yo dibujo adentro, también está phi. Fíjense que la sutileza, ¿no? El ángulo inicial es este. Este ángulo es este, porque son dos rectas paralelas, atravesadas por una diagonal. Entonces este ángulo. Entonces acá, el coseno de phi es pi sobre p. Y acá, que es este triángulo, si quieren, o lo visto acá, el coseno de phi es h, que es este lado sobre r, que es este lado. ¿Eh? Entonces coseno de phi, por un lado vale esto, por un lado vale esto, entonces no necesito usar coseno de phi, puedo usar directamente que pi sobre p es h sobre r, o lo cual pi es h sobre rp, o sea que ya tengo la componente pi. Entonces la normal es He sobre R mg, que es el peso, menos masa por velocidad cuadrada sobre R. Fíjense que esto, la normal es siempre positiva, porque la elegí el eje en la dirección saliente, pero a medida que va avanzando, que aumenta la velocidad o disminuye h, esta normal se va a hacer cero. Y ese va a ser el momento en donde abandona eh, el, la superficie, el cubo. Es una de las preguntas que ahora después vamos a contestar, que era, eh, ¿para qué? ¿Dónde dice? La pregunta era la pregunta
Bueno, ahora después al final contestamos todas las preguntas. Pero esto es importante, digamos, la normal en todo momento es esto menos esto. Cuando la normal se hace cero, ¿qué pasa? Se despega la vagoneta de la superficie. Y por otro lado ahora necesitamos saber cuál es la velocidad. Y la velocidad la vamos a calcular por conservación de energía mecánica. ¿Qué pasa? No hay roce. Al no haber roce, la energía mecánica se conserva, la energía mecánica en el punto A, en el punto inicial, cuando arranca y durante toda esta trayectoria. La energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética es un medio de la velocidad inicial al cuadrado y la energía potencial es mg por r. Está a una altura r del piso. Tomamos la referencia de energía potencial en el piso. Y la energía potencial en el punto C, que es el punto donde vamos a suponer que se despega, o el punto que nos interesa, es, bueno, la velocidad que tenga más mgh. Esta es la altura. Entonces, esta velocidad, que la vamos a dejar al cuadrado, es la energía mecánica en A. Vamos a dejarla escrita así, si total está en función de la velocidad inicial, menos mgh. La ecuación anterior que habíamos calculado para la normal, podemos reemplazar la velocidad al cuadrado por la expresión de la energía mecánica inicial. Entonces, ponemos acá, donde dice un medio de mv cuadrado de esto acá, ponemos este término que es el que queremos reemplazar, lo ponemos acá. Entonces en la normal me queda simplemente una forma lineal de h, fíjense. O sea, a medida que h va disminuyendo, esto se hace cada vez más cerca de cero, ¿no? O sea, a medida que h va disminuyendo, en un momento la normal deja de ser positiva y se despega la vagoneta. Eso ocurre en hc. Entonces queremos calcular ese valor de hc. Eso va a ocurrir cuando h sea 2 por energía inicial dividido 3 por mg. Así que, bueno, esos son los dos ejes fundamentales del ejercicio. Por un lado, tenemos la cinemática que nos dice la aceleración en ese punto, y con eso podemos calcular la fuerza, la normal de la vagoneta, la normal que le hace la superficie a la vagoneta. Y luego, mediante conservación de energía mecánica, calculamos la velocidad y bueno, esa la usamos para reemplazar y obtener la normal en función solamente de la altura a la que va cayendo la vagoneta. Bueno, ahora que ya sabemos mucho, aprendimos mucho del problema, empecemos a contestar los incisos. Fíjense que los incisos no conviene contestarlos en el orden en el que están presentados. Yo creo que la pregunta más fácil es la pregunta 4. Si conozco el radio, ¿cuál es el menor valor de la velocidad para que se pierda el contacto en el punto B? Bueno, tiene que venir tan rápido que ni siquiera se queda pegado acá en este punto la partícula. O sea que viene y sigue derecho y ni siquiera se queda pegado acá. ¿Eso cuándo va a ocurrir? Bueno, cuando la normal en este punto sea cero. Fíjense que hay una discontinuidad de la normal, porque mientras está andando la vagoneta sobre una superficie horizontal, la normal es la que sostiene su peso. Ahora, apenas entra en esta superficie, por más que la tangente de la trayectoria acá sea horizontal, la curvatura no lo es, y entonces la normal cambia de manera discontinua, porque cambia discontinuamente la trayectoria. Esas cosas, bueno, son todos modelos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner normal 0 en h igual cuánto, igual r, arriba de todo. En ese caso, bueno, reemplazo acá la ecuación que obtuvimos en el primer momento de normal, pongo acá h sobre r, pongo r, se tacha, acá pongo b0 cuadrado. ¿Cuál va a ser la velocidad cuadrado tal que esto se haga 0? Bueno, la velocidad cuadrado es rg. Eso está en las respuestas y es correcto. El inciso 2 es extremadamente difícil, así que lo voy a dejar para lo último. Vamos con el inciso 3, que parece ser bastante fácil de hacer. ¿Para qué valor de B0 será mínima h? ¿Y cuál será su valor? Bueno, h va a ser mínima. Si yo lo empujo, lo tiro con velocidad infinitesimal desde B.
Velocidad inicial 0. ¿Eso es posible? No, bueno, qué sé yo, es una velocidad infinitesimal, lo empujo de B y empieza a moverse despacito hasta que cae. Sin embargo, así y todo, tirándolo lo más lento posible, se despega de esta superficie semicircular en h igual a 2 tercios de r. O sea, incluso más arriba de la mitad, como por acá. Bueno, como el siguiente inciso que vamos a hacer, el 2 dijimos que era muy difícil, vamos con el 1. Pregunta, expresar en función de r la altura h del punto C donde el bloque abandona la superficie cilíndrica. Este punto se relaciona con el enunciado que nos da el valor de la velocidad inicial, que es un medio de raíz de gr. Fíjense que es la mitad de la velocidad inicial que obtuvimos en el punto 4, que era v0 cuadrado igual a rg, o será v0 es igual a raíz de rg. ¿No? Esto es la mitad de eso en el inciso 1. Para esta velocidad sale volando directamente en el punto B. Si la velocidad es la mitad, bueno, va a seguir un poco más. ¿Cuánto va a seguir? Bueno, hagamos la cuenta. Velocidad inicial es esto. Entonces la energía mecánica inicial, que era lo que habíamos dejado en función el valor de h, va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado inicial, que es esto es raíz de rg sobre 2, o sea, es gr sobre 4, más mgr, que era el potencial. Y esto me da 9 octavos de mgr. O sea que el h crítico, que es 2 tercios de la energía mecánica inicial sobre mg, en la cuenta que habíamos sacado antes, nos da 3 cuartos de r, que es lo que está en las respuestas también. Así que ahí vamos. Y para este mismo valor de la velocidad inicial, el punto 2, fíjense la cosa intrincada que nos pide. Se va a despegar esta trayectoria y va a ser un tiro, ¿qué? Un tiro oblicuo, porque ya está solamente sujeto, una partícula libre, describiendo la trayectoria, solamente sujeta a la gravedad. ¿Y esta trayectoria, qué tipo de trayectoria es? Bueno, es una parábola, es la parábola del tiro oblicuo. ¿Está bien? Entonces vamos a resolver el inciso 2. Inciso 2, le puse difícil. Entonces tenemos, esta es la trayectoria esta es la superficie. En algún momento la vagoneta abandona la superficie y cuando abandona la superficie se mueve solita, sujeta a la gravedad, en una parábola de tiro oblicuo. ¿Cómo era la parábola de tiro oblicuo? Bueno, yo también la tuve que buscar, porque si me la ponía a deducir me iba a equivocar. Pero en función del ángulo inicial, yo tengo que fijar el origen acá, el ángulo inicial en la que disparo, la altura a la que disparo y la velocidad inicial con que disparo, esta es la velocidad con que está acá, con la que sale, digamos, en el momento que yo elijo el origen, esto es y de x. Entonces esta es la trayectoria, es la parábola del tiro oblicuo, la parábola que va a describir acá. Entonces, vayamos por parte. El phi lo conozco, ese t que está acá, y fíjense que es muy difícil darse cuenta, no es fácil, hay que verlo con detalle. En este dibujo capaz que no me quedó tan claro, pero fíjense que si phi es muy pequeño, entonces prácticamente la velocidad es casi horizontal, o sea, el ángulo de la velocidad con la horizontal es casi cero, o sea que este que está acá, de este triángulo, este lado es el angulito phi. O sea que phi, este que está acá, es el ángulo phi de la dirección de disparo. Fíjense que en este caso phi es negativo, o sea que la tangente tiene que ser negativa, ¿no? Atención con eso. Está disparando para abajo. Y ahora nos falta b cuadrado, pero b cuadrado lo podemos sacar. Habíamos dicho que del inciso 1, que fue la primera relación que obtuvimos, que la normal se relacionaba con la velocidad y el h de esta manera, ¿no? En el momento en que se despega, la velocidad tendrá que ser tal que esto sea cero. Entonces la velocidad al cuadrado, en este caso, es 3 cuartos de rg, porque h lo conozco, h lo saqué en el inciso anterior que resolví. ¿Está bien?
en el inciso 1. En el inciso 1 resolví h. Entonces de ahí saco velocidad. Velocidad al cuadrado es esto. ¿Qué lo voy a usar después? En la parábola esta que está acá. Además, el coseno de phi es que es adyacente. Fíjense que este triángulo es semejante a este que está acá. Adyacente sobre hipotenusa. Perdón. Adyacente que está acá sobre hipotenusa. O sea, este que está acá es phi. Vuelve a ser phi. Adyacente sobre hipotenusa es h sobre r. Coseno de phi. O sea, h sobre r es 3/4, porque h era 3/4 de r. ¿Ok? Y la tangente de phi, le voy a poner el signo menos acá, va a ser el otro lado, va a ser el lado opuesto sobre el adyacente que es h. ¿Está bien? El opuesto, por Pitágoras va a ser esto, y sobre h es esto. Si h es 3/4 de r, este numerito me da 0,882. O sea que la parábola me va a quedar 3/4 de r, menos 0, corregí el signo, menos 0,882x, menos g sobre todo este choclo que está acá, que fue lo que reemplacé de la velocidad al cuadrado. Fíjense que está g, que la voy a poder tachar con g de arriba, acá. O sea que no depende de g la forma de esto que está acá, es notable. Y me queda r. Fíjense que tengo un r dividiendo acá, acá no tengo r y acá tengo un r multiplicando. ¿Qué pasa si divido todo esto por r? Me queda de una manera piola, me queda i sobre r, me queda un numerito adimensional, un numerito por x sobre r, menos otro numerito por x sobre r, todo al cuadrado. O sea que todo quedó, se adimensionalizó. ¿Está bien? O sea, hay una invariancia de escala. O sea, yo puedo cambiar el tamaño de esto, que las cosas van a ser semejantes. Bueno, esta parábola, la manzana va a tocar el piso, o la vagoneta, no me acuerdo qué era, va a tocar el piso cuando esto sea 0. Y esta parábola tiene soluciones 0 en x sobre r igual menos 1 por 1,25 y 0,5. Recordemos que elegimos el origen aquí, en el centro no, perdón, en la altura del punto C, en el x del punto C. Este es el que nos interesa, porque esta a la derecha. Este va a ser la otra parte de la parábola, que no nos interesa. Entonces, dijimos que sacamos la parábola con origen acá, o sea, toda esta cantidad es 0,506 de r. Entonces, r por esto es a más d. Nos falta sacar a todavía. Fíjense que r va a ser igual a este cachito más a, que está acá. O sea que a va a ser r menos este cachito, que este cachito da 0,661. O sea que a es 0,339 de r. O sea que la distancia finalmente, ¿cuánto nos da? Bueno, nos da 0,167 r, que es casi lo que está en la respuesta. Habrá que ver algún error que me pudo haber equivocado. Así que no era nada sencillo el inciso 2. Y fíjense que dejándolo para lo último fue lo más piola para resolver. Ahora fíjense que les grafiqué las trayectorias. Fíjense acá, grafiqué por un lado la trayectoria circular, el cuarto de pizza, que bueno, en realidad hice toda la vuelta. Y por otro lado la parábola que se pega en este punto. Acá en este punto es acá tendría que ser 3/4 de r, más o menos 0,75. Fíjense que estamos más o menos en 0,75. El valor está indicado acá. Vamos a poner acá, a ver, 0,75. Ahí es donde deja. Eso es, el ruler está en 0,78. Vamos a poner un poco más abajo. Y bueno, no le pego. 0,77. Acá 3/4 de r es h. Y acá está la parábola. En este punto, la parábola es tangente al círculo y ya lo va abandonando lentamente y cae acá. Esta distancia que calculamos. Y el otro cero de la parábola era este que está acá, que claramente no nos interesa, pero nos interesaba este. Así que un problema con muchísima física, muy interesante. Punto 2 por ahí quizá tenía lo suyo para trabajar, ¿no? Pero
lo interesante digamos, es eso, ¿no? Fíjense que el punto 4 no era tan complicado. De alguna manera por ahí se podía resolver, ni siquiera requería calcular el balance energético, ¿no? Ya con solamente saber es la normal cuánto era, bueno, calcular la velocidad inicial, era el más fácil de hacer. Entonces uno va por el inciso más fácil, empieza por el 4 que es más fácil, después el que sigue, y después el que sigue, y después el deja para lo último el más difícil. Así que bueno, le saco fotos y se los dejo como PDF a este ejercicio también. Bueno chicos, pregunten y nos vemos el lunes a la tarde, 2:30.